Dios mío. Algo acaba de suceder en los Estados Unidos. No en un solo lugar, sino en todo el país. Fuego donde no debería haberlo. Hielo donde debería permanecer el calor. Agua que sube sin previo aviso. Cielos que forman figuras que ningún modelo predijo. Estos no son desastres aislados. Son señales convergentes. Durante siglos, las escrituras advirtieron que antes del fin, la creación misma reaccionaría no con una gran explosión, sino con señales superpuestas. Esta noche, recorreremos eventos que los científicos luchan por explicar, que los historiadores no pueden ignorar y que los creyentes fueron instruidos a observar. Mientras escuchas, apoya este mensaje dando me gusta al vídeo para que otros puedan verlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para estar alerta mientras estas señales continúan desarrollándose. Porque lo que venga después puede llegar sin previo aviso. Lo que sucedió en Dane no fue una tormenta de invierno de lenta evolución. Fue repentino, violento y profundamente inquietante. En cuestión de horas, la visibilidad colapsó en una oscuridad total. La nieve no cayó suavemente. Se precipitó. Pies de nieve se acumularon en un lapso de tiempo asombrosamente corto, abrumando carreteras que solo habían estado abiertas momentos antes. Cámaras de tráfico mostraron carriles desapareciendo, barreras enterradas y vehículos congelados en su lugar como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Lo que hizo que este evento fuera aún más perturbador fue lo que vino con la nieve. El trueno retumbó por la cumbre. Los relámpagos destellaron a través de la densa nevada. Estos no son compañeros normales de una ventisca de montaña. La Thundersnow, tormenta de nieve con truenos, es rara, inestable y generalmente de corta duración. Aquí, llegó con fuerza. Las temperaturas cayeron rápidamente, más rápido de lo que predijeron los pronósticos, dejando a los conductores sin margen para escapar. Los coches fueron abandonados donde se atascaron. Los equipos de emergencia se vieron obligados a detenerse ya que las condiciones se volvieron demasiado peligrosas incluso para el rescate. Desde un punto de vista científico, los investigadores lucharon por explicar qué hizo que esta nevada fuera diferente. La masa de aire frío y los sistemas ricos en humedad todavía estaban presentes. Pero los testigos informaron algo mucho más inusual. La nieve llevaba un olor extraño y desconocido descrito como metálico, químico o amargo, a diferencia de cualquier cosa asociada con las tormentas de invierno normales. Aún más inquietante, la nevada más intensa no duró toda la noche. Cayó intensamente durante una ventana de tiempo estrecha y específica, concentrando su fuerza en aproximadamente una hora antes de disminuir. Las escrituras han asociado durante mucho tiempo el frío y la nieve repentinos con momentos de interrupción divina en lugar de transiciones lentas. En el libro de Job, la nieve y la escarcha se describen como almacenadas y liberadas en tiempos señalados, no a la deriva aleatoriamente, sino llegando cuando se les ordena detener la actividad humana y forzar la quietud. Proverbios habla del frío repentino que expone a los desprevenidos, no porque el clima sea desconocido, sino porque la preparación se retrasó. En Apocalipsis, la devastación congelada se presenta como una señal de que un poder más allá del control humano ha entrado en escena, deteniendo el movimiento y silenciando la confianza. Estos pasajes no se ofrecen para reemplazar la explicación científica, sino para dar sentido a cuando los eventos naturales desafían las expectativas. Jesús advirtió que los últimos días reflejarían momentos en que la gente continuaría como de costumbre hasta que las condiciones cambiaran instantáneamente. Sin una larga acumulación, sin una alerta final, solo un cambio repentino de lo normal a lo sellado. La nieve en Dane Summit reflejó exactamente ese patrón. En un momento, el movimiento era posible. Al siguiente, las rutas de escape estaban cerradas. Esto no fue solo una tormenta. Fue un recordatorio escrito en silencio y frío. Cuando la nieve cae con características desconocidas, cuando su impacto se concentra en un momento preciso y cuando escapar se cierra más rápido que la respuesta, el mensaje no es miedo. Es humildad. La creación no necesita permiso para interrumpirnos. El hielo detuvo las montañas. El agua siguió los valles. Lo que congeló el movimiento en Dane Summit no terminó allí. Fluyó cuesta abajo y se transformó en algo aún más implacable.
Mientras la nieve se acumulaba y las temperaturas colapsaban en las altas elevaciones, las tierras bajas de California comenzaron a enfrentar la fuerza opuesta. Lo que cayó como hielo arriba, regresó como inundación abajo. El patrón no se rompió. Se intensificó. En el Valle de Sacramento, el agua subió con sorprendente rapidez. Esto no fue un desbordamiento estacional lento ni una crecida predecible de un río. En cuestión de horas, los campos desaparecieron, las carreteras se disolvieron en corrientes y vecindarios enteros quedaron aislados. Los plazos de evacuación colapsaron casi de inmediato. Para cuando las advertencias fueron completamente comprendidas, muchas rutas ya estaban bajo el agua. Coches atascados en medio de la calle. Casas inundadas de abajo hacia arriba. La infraestructura diseñada para tormentas graduales falló ante un volumen repentino. Lo que hizo que esta inundación fuera especialmente inquietante fue cuán normal era la vida momentos antes de que llegara. La gente iba al trabajo, trabajaba, dormía. No hubo una cuenta regresiva dramática, ni una pared de agua visible en el horizonte. El peligro llegó primero silenciosamente, luego de repente. Aquí es donde el paralelo bíblico se vuelve imposible de ignorar. Jesús describió los días de Noé como un tiempo en que la gente comía, bebía, se casaba y continuaba sus rutinas normales hasta que llegó el diluvio y se los llevó. No porque no estuvieran informados, sino porque no creían que la advertencia se aplicara a ellos. Científicamente, las explicaciones son familiares. Ríos atmosféricos, tierra saturada, deshielo de nieve río arriba, sistemas de drenaje desbordados. Cada factor es real. Sin embargo, juntos formaron una convergencia que se movió más rápido que la preparación. El valle no falló por ignorancia, sino por el tiempo. El agua no esperó permiso. Llegó cuando la preparación estaba incompleta. En Génesis, el diluvio no se representa como un caos sin propósito. Se describe como una respuesta después de una larga advertencia. Noé no construyó el arca durante la lluvia. La construyó mientras los cielos aún estaban despejados. Ese detalle importa. Las inundaciones no solo ponen a prueba las estructuras. Exponen si la preparación ocurrió antes de que llegara la urgencia. La inundación del Valle de Sacramento reveló una verdad moderna. Los sistemas avanzados no garantizan la seguridad cuando las condiciones cambian repentinamente. Los diques, las carreteras y los protocolos de emergencia no fueron inútiles, pero fueron insuficientes ante la velocidad. Lo que fue diseñado para manejar el agua no pudo superarlo. Es por eso que la comparación con los días de Noé resuena tan fuertemente. La cuestión no era solo el agua. Era la incredulidad en el tiempo. La creencia de que siempre habría más aviso, más tiempo, una oportunidad más para responder. Si este patrón te resulta familiar, hielo arriba, inundaciones abajo, interrupción sin previo aviso, entonces quédate con nosotros. Lo que sigue no se ralentiza, se intensifica. El fuego no se apresuró como el caos. Se movió con forma, con ritmo, con intención. En Monument Valley, las llamas no explotaron en todas direcciones como lo hacen habitualmente los incendios forestales. En cambio, avanzaron en caminos largos y sinuosos, trazando curvas por la tierra, como si siguieran líneas invisibles ya escritas en la tierra. Desde arriba, el movimiento parecía deliberado, casi guiado, enroscándose y desenroscándose como un ser vivo. Los testigos describieron una calma inquietante bajo la destrucción. El fuego no rugió sin control. Se arrastró, se estiró, giró. En algunos lugares, se detuvo, luego continuó a lo largo de canales estrechos, sorteando algunas áreas mientras consumía otras. Los bomberos lucharon no solo con la intensidad sino con la imprevisibilidad. Esto no era un muro de llamas. Era un patrón. Científicamente, los funcionarios señalaron el comportamiento del viento, el terreno seco y la distribución del combustible. Estas explicaciones dan cuenta de la propagación, pero no de la forma. Explican por qué el fuego se mueve, pero no por qué a veces parece elegir su camino. En Monument Valley, la tierra misma pareció guiar las llamas, revelando contornos antiguos y crestas ocultas a medida que la vegetación se quemaba. Lo que quedó fue roca expuesta, tierra marcada y líneas que ninguna imagen satelital había mostrado claramente antes.
Aquí es donde entra el simbolismo, no para reemplazar los hechos, sino para interpretar el significado. En las Escrituras, el fuego rara vez es solo destructivo. Expone, refina, revela lo que hay debajo del crecimiento superficial. La serpiente, asimismo, no es meramente un símbolo animal. Representa el engaño descubierto, la verdad forzada a la luz y el juicio que se mueve silenciosamente antes de atacar. La imaginería de un fuego parecido a una serpiente moviéndose por tierra sagrada no puede ser descartada como coincidencia por aquellos familiarizados con el lenguaje bíblico. En las narrativas del desierto de la Biblia, el fuego a menudo precede a la revelación. El fuego quita los falsos velos. Despoja lo que no puede perdurar. El juicio en este sentido no es siempre aniquilación repentina. Es exposición. Lo que sobrevive al fuego es lo que era sólido. Lo que desaparece nunca estuvo lo suficientemente arraigado. Monument Valley mismo amplifica este mensaje. Un lugar moldeado por la erosión, el tiempo y el silencio, ahora marcado nuevamente por las llamas. La tierra no colapsó. Fue revelada. El fuego trazó lo que el agua y el viento habían moldeado mucho antes de la memoria moderna. Era como si la tierra estuviera recordando a los observadores que nada construido en la superficie dura para siempre. Este tipo de fuego no grita. ¿Señala? No destruye indiscriminadamente. Selecciona. Y esa selectividad es lo que más inquieta. Cuando el juicio llega como exposición en lugar de explosión, elimina la comodidad de la negación. No hay donde esconderse detrás del ruido, solo la pregunta de qué queda una vez que las llamas pasan. En términos bíblicos, la serpiente se mueve bajo, cerca del suelo, invisible hasta que ya está presente. El fuego en Monument Valley se movió de la misma manera, silenciosamente, metódicamente, dejando atrás un paisaje que ya no podía pretender que nada había cambiado. Las montañas no explotaron. No se agrietaron ni colapsaron. Permanecieron inmóviles, pero parecían estar en llamas. En amplias extensiones de tierra, las cadenas montañosas parecían bañadas en luz roja profunda y naranja ardiente. Los picos brillaban como si las llamas reptaran por la piedra, pero no había humo, ni ceniza, ni calor, ni sonido. El cielo permanecía en calma. La tierra permanecía en silencio. Solo la imagen cambió, y eso fue suficiente para inquietar a cualquiera que la viera. La ciencia explica esto como un fenómeno óptico. La luz solar que incide en el terreno en ángulos precisos se refleja en los minerales y partículas del aire, creando lo que se conoce como un resplandor alpino. Es medible. Es repetible. Y, sin embargo, la explicación no borra el significado. Solo describe el mecanismo, no el momento, no el tiempo, no por qué tales imágenes aparecen junto al creciente caos en todo el mundo. Las montañas siempre han simbolizado poder, permanencia y autoridad. En el lenguaje antiguo, representan reinos, gobiernos y sistemas que se creían inquebrantables. Es por eso que en toda la escritura, las montañas que arden o tiemblan nunca son imágenes neutrales. Señalan una advertencia dirigida al poder mismo, un recordatorio de que ninguna altura está más allá de la rendición de cuentas. Los textos bíblicos describen repetidamente las montañas respondiendo a la presencia divina, derritiéndose, humeando, brillando o inclinándose. A menudo, esto sucede antes del juicio, no durante él. El fuego aparece sin destrucción. La luz precede al colapso. La advertencia llega antes de la consecuencia. El zarzal ardiente no se consumió. El Sinaí humeó antes de temblar. El patrón es consistente, contención primero, juicio después. Eso es lo que hace que estas montañas resplandecientes sean tan perturbadoras. Nada se destruye. No hay emergencia. La vida continúa con normalidad. Y, sin embargo, la imagen perdura. Fuego sin combustión. Calor sin daño. Una señal que no obliga a la atención sino que exige interpretación. En un mundo entrenado para reaccionar solo ante el desastre, el simbolismo es fácil de descartar. Pero la escritura habla más claramente cuando está en silencio. Cuando el poder se aborda sin ser eliminado, cuando la autoridad se advierte sin ser despojada.
Las montañas resplandecientes plantean una pregunta simple pero peligrosa: si incluso lo que parece más permanente puede ser transformado visualmente en un momento, ¿cuán seguro está algo construido solo sobre la fuerza humana? Antes de continuar, dale me gusta al vídeo, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete. Porque las señales no gritan todas a la vez. Se revelan paso a paso. El informe no comenzó con sirenas o titulares. Comenzó con testigos parados en una tranquila costa de observando algo moverse contra el cielo que no pertenecía allí. Según múltiples relatos, se vio una figura alada sobre la costa, grande, pálida e inconfundiblemente con alas extendidas. Por un breve momento, pareció planear, no batir las alas como un ave, ni zumbar como una máquina. Luego perdió altitud y cayó hacia la playa. Aquellos que lo vieron lucharon por describir lo que habían presenciado. Muchos usaron las mismas palabras independientemente, similar a un ángel humanoide, desproporcionado. Las alas se describieron como anchas y estructuradas, no emplumadas como las de las aves marinas, ni membranosas como las de los murciélagos. El cuerpo no se movió con el temblor o la precisión de un dron. No hubo sonido de motor, ni propulsión visible, ni rastro. El movimiento parecía controlado hasta que dejó de serlo. A medida que la gente se acercaba corriendo, la confusión reemplazó al shock. La forma en la costa no coincidía con ninguna especie conocida. No se parecía a la vida marina. No se ajustaba a la tecnología de aviación conocida. Su estructura parecía biológica pero desconocida. Las extremidades estaban posicionadas de manera inconsistente con las aves. Las articulaciones de las alas parecían demasiado complejas para los murciélagos. Las estimaciones de tamaño variaban, pero todos coincidían en que era más grande que cualquier cosa que se esperara que cayera del cielo sin ser notada. En cuestión de horas, los vídeos comenzaron a circular en línea. Clips cortos, metraje tembloroso, zooms distantes. Algunos fueron eliminados casi tan pronto como aparecieron. Otros fueron marcados, restringidos o desaparecieron silenciosamente. Capturas de pantalla reemplazaron a los enlaces. Resubidas siguieron a las eliminaciones. Cuanto más rápido se propagaba el metraje, más rápido desaparecía. Este patrón solo intensificó la especulación. Cuando algo es inofensivo, generalmente se explica. Cuando se entiende, se etiqueta. Aquí, ninguna de las dos cosas sucedió. Las autoridades no ofrecieron ninguna declaración clara. No hubo confirmaciones de fallas de aeronaves, pruebas experimentales o incidentes de vida silvestre. Sin avisos, sin conferencias de prensa. El silencio se convirtió en la respuesta más fuerte, y el silencio invita a la interpretación. Esta no fue la primera vez que surgieron tales informes. A través de culturas y siglos, ha habido relatos de seres alados que aparecen durante periodos de agitación. No avistamientos diarios, sino informes agrupados durante momentos de crisis, transición o advertencia. Textos antiguos describen mensajeros que aparecen brevemente, entregando señales en lugar de quedarse. Incluso en tiempos modernos, hay informes recurrentes de diferentes regiones de figuras luminosas, formas aladas o siluetas humanoides en el cielo, a menudo descartados individualmente, pero sorprendentemente similares cuando se ven juntos. El lenguaje bíblico no trata a los ángeles como símbolos decorativos. Son mensajeros, vigías, intervinientes que aparecen en momentos críticos, no para entretener, sino para señalar el cambio. No todos se describen como radiantes. Algunos se describen como caídos, restringidos o expulsados. La imagen de un mensajero caído está profundamente arraigada en la tradición profética. Un ser que no llega suavemente sino que colapsa en el reino humano, atrayendo la atención sin explicación. Lo que más inquieta a los observadores no es lo que era el ser, sino cuando apareció, no llegó en paz, celebración o calma. Apareció en medio de señales crecientes, fuego, inundación, hielo y anomalías celestes. Los patrones importan. El tiempo importa. Las escrituras advierten repetidamente que las señales no llegan solas. Llegan en secuencia. Este informe sigue sin resolverse. No se ha dado ninguna clasificación, ninguna identificación confirmada,
solo testigos, fragmentos de metraje y una creciente sensación de que algo cruzó un límite brevemente, visiblemente y sin permiso. Ya sea que se tratara de una anomalía biológica, un fenómeno desconocido o algo simbólico, la pregunta que queda es la misma: si los mensajeros aparecen antes de grandes cambios, ¿qué mensaje se nos advierte no ignorar? La advertencia esta vez no vino del cielo. Vino de abajo. En Hawái, la tierra misma se abrió. En Kilauea, uno de los sistemas volcánicos más monitoreados de la Tierra, la lava desgarró la superficie con una velocidad y violencia que desafiaron una explicación tranquila. Lo que había sido tierra sólida horas antes se partió. Largas fracturas rasgaron el terreno. Ríos de fuego fundido avanzaron, remodelando el paisaje en tiempo real. No hubo decisión humana involucrada, ningún mecanismo para ralentizarlo, ninguna autoridad capaz de intervenir. El calor era abrumador. Las temperaturas alcanzaron niveles que inutilizan la tecnología y hacen imposible la presencia humana. El asfalto se ablandó, la roca brilló, secciones enteras de tierra fueron borradas y reescritas. Esto no fue fuego extendiéndose por la superficie como un incendio forestal. Fue fuego ascendiendo desde las entrañas de la Tierra, como si el planeta estuviera exponiendo lo que había estado sellado bajo su piel. Los geólogos explicaron el proceso en términos familiares: presión de magma, movimiento tectónico, ciclos volcánicos. Todo exacto, todo esperado. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones aborda la inquietud más profunda sentida por quienes observaron el desarrollo de la erupción. Porque lo que perturbó a la gente no fue simplemente que la lava fluyera, sino cuán repentinamente cedió la Tierra. No hubo una transición gradual. La Tierra no negoció. Se partió. Las escrituras siempre han tratado momentos como este con gravedad. No cuando un lugar reacciona, sino cuando muchos comienzan a agitarse a la vez. En todo Estados Unidos, los sistemas volcánicos y geotérmicos que normalmente se comportan en silencio han mostrado una actividad sincronizada inusual. Estas no son solo erupciones que acaparan titulares, sino señales sutiles: cambios de presión, aumento del flujo de calor, deformación del suelo y liberación de gases que quedan fuera de los patrones normales. Individualmente, cada uno puede explicarse. Juntos, generan inquietud. En Kilauea, un volcán, el movimiento de la lava se aceleró y se reabrieron fisuras a lo largo de zonas que se pensaba que se estaban estabilizando. En el monte Santa Elena, los científicos registraron enjambres sísmicos renovados e inflación del domo, signos de movimiento de magma bajo una superficie que ha permanecido engañosamente tranquila. Más al norte, en el arco volcánico de Alaska, múltiples volcanes entraron simultáneamente en estado de alerta elevada, liberando columnas de ceniza, anomalías de calor y firmas de gas que no se alineaban con los promedios a largo plazo. Incluso la caldera de Yellowstone mostró un comportamiento geotérmico intensificado, actividad de géiseres más vigorosa, piscinas térmicas cambiantes y levantamiento localizado del suelo sin un solo evento desencadenante que explicara el cambio. Lo que hace que el momento actual sea inquietante no es la escala de ningún evento único, sino el patrón entre regiones. Mayor calor aquí, hinchazón del suelo allá, liberación de gas en otro lugar. Las advertencias se acumulan silenciosamente. La presión se acumula invisiblemente. Entonces, las escrituras dicen que algo cede. La Tierra no pregunta si el mundo está listo. Responde cuando se levanta la contención. Si múltiples sistemas volcánicos en una nación pueden cambiar sin una única causa que los conecte, la pregunta se vuelve ineludible. Cuando la presión se libera en más de un lugar al mismo tiempo, ¿qué fase viene después? Quédate con nosotros. Lo que viene después no viene de la tierra ni del fuego, sino del cielo nuevamente, y trae un tipo diferente de advertencia. El cielo no colapsó en caos. Se cerró con orden. En múltiples regiones, enormes nubes en forma de muro avanzaron como límites móviles, tragándose la luz del día en minutos. La transición fue abrupta. La luz de la tarde se atenuó a un gris metálico, luego a casi oscuridad, como si una cortina se hubiera corrido sobre el horizonte. Estas no eran nubes de tormenta distantes que pasaban. Avanzaban con peso y propósito, bajas y anchas, presionando sobre ciudades y tierras abiertas por igual. Los testigos describieron la misma sensación una y otra vez: silencio antes de la llegada, seguido de una profunda presión en el aire. El viento no aulló de inmediato.
La lluvia no cayó al instante. En cambio, el cielo pareció hacer una pausa, manteniendo todo debajo en suspensión. Las nubes formaron estructuras en capas, apiladas y densas, que se extendían por millas. Se sintió menos como si el clima estuviera pasando, y más como si algo se estuviera ensamblando. Dentro de esta oscuridad, aparecieron otras anomalías. En varios lugares, las nubes adquirieron un tono rosa o violeta apagado, brillando débilmente contra el cielo sombrío. Dentro de ellas, los relámpagos parpadearon, no en rayos agudos, sino en pulsos suaves, iluminando la nube desde adentro como un latido del corazón. No hubo un trueno inmediato que correspondiera a los destellos. La luz vino primero, el sonido siguió después, o a veces no en absoluto. Luego llegaron los informes de ruidos, sonidos similares a trompetas, largos tonos metálicos que resonaban en el aire, subiendo y bajando sin una fuente visible. No eran sirenas, ni aviones, ni construcciones. Los sonidos se describieron como distantes pero abrumadores, como si vinieran del propio cielo en lugar de cualquier dirección en el suelo. Algunos los compararon con cuernos, otros con vibraciones profundas que pasaban a través del cuerpo más que de los oídos. En muchos casos, las grabaciones capturaron el sonido claramente, pero las explicaciones oficiales siguen siendo cautelosas y fragmentadas. La ciencia ofrece mecanismos, cambios de presión atmosférica, viento moviéndose a través de estructuras, descargas eléctricas dentro de sistemas de tormentas. Cada explicación aborda cómo podría ocurrir el sonido o la luz. Ninguna explica por qué tales fenómenos aparecen agrupados en momentos de inestabilidad generalizada, ni por qué llegan con tal consistencia simbólica. Porque la imaginería es antigua, la Biblia asocia repetidamente los cielos oscurecidos, las nubes espesas y los sonidos parecidos a trompetas con momentos de advertencia en lugar de destrucción. El día de nubes y oscuridad espesa se describe no como un final, sino como una señal de que algo decisivo se acerca. En estos pasajes, la oscuridad no es ausencia, es presencia, una señal de que se requiere atención. Lo que hace que estos eventos modernos sean inquietantes no es su violencia sino su contención. Las nubes no se rompen de inmediato. Los relámpagos no siempre caen. El sonido no se anuncia claramente. En cambio, todo se siente retrasado, medido, como si la atmósfera misma contuviera la respiración. La oscuridad en las Escrituras a menudo precede a la revelación. Antes de que se den mandamientos, las nubes se juntan. Antes de que el juicio se mueva, las trompetas suenan. El patrón es consistente, primero cambia el cielo, luego el mundo sigue. Aquí de nuevo, la pregunta no es si la ciencia puede explicar los componentes. A menudo puede. La pregunta más profunda es por qué estos componentes aparecen repetidamente juntos en diferentes regiones y estaciones, formando un lenguaje más antiguo que la meteorología. Cuando la luz del día desaparece sin previo aviso, cuando las nubes brillan con un color antinatural y cuando los sonidos resuenan sin fuente, el cielo deja de ser el telón de fondo, se convierte en un mensaje. Y la historia sugiere que cuando los cielos hablan de esta manera, lo que sigue nunca es insignificante. Esto no es una conclusión destinada a asustar. Es un momento destinado a despertar. A lo largo de este viaje, hemos visto el orden natural responder de maneras que se sienten deliberadas en lugar de aleatorias. El hielo detuvo el movimiento sin previo aviso. El agua subió más rápido que la preparación. El fuego trazó patrones en lugar de caos. Las montañas brillaron sin arder. La tierra se abrió desde adentro. Los cielos se oscurecieron, hablaron y se acercaron. Y finalmente, una presencia apareció, breve, inexplicable y profundamente simbólica, dejando más preguntas que respuestas. Ninguno de estos eventos está aislado. Ese es el punto. Las advertencias en las Escrituras nunca llegan como una sola señal. Llegan como capas, patrones, secuencias que aumentan en claridad cuanto más tiempo se ignoran. El peligro no está en una tormenta, una erupción o una vista extraña. El peligro está en creer que cada uno puede ser desestimado sin consecuencias. A lo largo de la historia, los momentos de despertar han seguido la misma estructura, primero la interrupción, luego la confusión, luego la división entre quienes desestiman las señales y quienes se detienen a considerar su significado. Las Escrituras no describen los últimos días como un tiempo en que la gente carecía de información, sino como un tiempo en que la gente se negó a interpretar.
Vieron eventos pero rechazaron implicaciones. Explicaron mecanismos pero evitaron la reflexión. Esto no es un llamado a abandonar la razón. Es un llamado a restaurar el discernimiento. La ciencia explica cómo se mueve la creación. La fe pregunta por qué. Ambas importan. Pero cuando la creación comienza a moverse más rápido de lo que los sistemas humanos pueden responder, cuando el orden se dobla en lugar de romperse, y cuando el silencio de las autoridades reemplaza la claridad, ya no es suficiente decir, esto ha sucedido antes. La pregunta se convierte en, ¿ha sucedido alguna vez así, todo a la vez? Jesús advirtió que la última generación no se marcaría por la ignorancia, sino por la distracción. La gente estaría ocupada, conectada, informada y, sin embargo, desprevenida. No porque las señales estuvieran ocultas, sino porque la atención estaba dividida. La comodidad retrasó la urgencia. La normalidad adormeció la conciencia. Por eso el llamado es simple, no dramático. Presta atención, no al pánico sino a la postura, no al miedo sino a la preparación. La preparación en las escrituras nunca se trata de predecir fechas. Se trata de alinear prioridades, fortalecer cimientos, elegir la verdad sobre la conveniencia. Porque cuando los momentos llegan repentinamente, y siempre lo hacen, lo que importa no es qué tan rápido reaccionas, sino que construiste antes de que se requiriera la reacción. Si estas señales han removido algo en ti, no lo ignores. La reflexión no es debilidad. Es sabiduría. Cada generación cree que tendrá más tiempo. La historia muestra que esa suposición a menudo es errónea. Mientras continuamos examinando lo que se está desarrollando, apoya este trabajo dando me gusta al vídeo. Comparte tus pensamientos respetuosamente en los comentarios y suscríbete para mantenerte alerta mientras estos patrones se desarrollan, porque la conciencia se propaga una persona a la vez. Gracias por acompañarnos en todo este mensaje. Gracias por escuchar atentamente. Gracias por elegir considerar, no descartar. Pase lo que pase, que no nos encuentre dormidos, sino vigilantes, arraigados y listos. El siguiente texto parece ser una continuación del mensaje anterior, discutiendo interpretaciones teológicas de varios eventos. Características. Algunos creyentes vieron esto como una inversión perturbadora. Muchos teólogos creen que esto representa una inversión del orden divino, una señal no de evolución, sino de decadencia. El apóstol Pablo advirtió contra tal distorsión en Romanos 8 y 22, escribiendo que toda la creación gime bajo el peso del pecado humano. Para muchos creyentes, el pez en el río Mississippi no es solo un fenómeno inusual, sino también un mensaje, la criatura misma refleja el declive del estado espiritual de la humanidad. A medida que la humanidad se aleja más de Dios, la naturaleza reacciona, reflejando esa brecha de vuelta a nosotros de maneras tangibles y perturbadoras. Algunos pastores lo llaman una reprensión. Otros lo llaman una advertencia. En la Biblia, los ríos a menudo simbolizan vida, límites y juicio. Desde el jardín del Edén hasta el río Jordán, el agua siempre ha sido donde Dios habla e interviene. Ahora, desde el río más icónico de América, emerge una criatura que desafía la distinción misma entre humanos y animales. Y a medida que el vídeo continúa difundiéndose, una pregunta permanece silenciosa, pesada, ineludible: si el río está hablando, ¿qué sucederá después? Esta vez, el mar comenzó a reaccionar, no con silencio, sino con fuego. Para asombro de los testigos, una colosal columna de fuego brotó repentinamente del océano, elevándose en medio de las olas crecientes como si fuera atraída por una fuerza invisible. No se extendió sobre la superficie del agua. No se desvió con el viento. Permaneció quieta y ardió donde el fuego nunca debería haber estado. Para los marineros y los residentes costeros, la reacción inmediata fue miedo, desconcierto y asombro. Muchos dijeron lo mismo: no parecía un accidente. No parecía un caos. Parecía deliberado. El fuego y el agua son enemigos naturales, uno destruye al otro. Sin embargo, aquí coexistían abiertamente, desafiando las leyes de la física. Los científicos se apresuraron a encontrar una explicación, pero sus conclusiones fueron contradictorias. No había un sistema de magma poco profundo. No hubo una erupción típica de metano. No hubo una causa clara. Cada explicación planteaba más preguntas de las que respondía.
En la Biblia, momentos como este nunca son accidentales. El fuego a menudo marca la presencia o acción de Dios. Mientras que el mar simboliza a las naciones, el caos dentro de la propia humanidad. Cuando el fuego surge del mar, es una señal, a veces juicio, a veces liberación, y a veces ambas a la vez. En Éxodo 1:21, Dios guía a su pueblo de noche con una columna de fuego, una señal visible de su presencia y guía. Y en Éxodo 14, el mar mismo se convierte en el escenario de la intervención sobrenatural. Jesús mismo dijo en Lucas 9:25, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra habrá tribulación de las naciones, y el mar rugirá. Pastores de todo el país recuerdan a sus feligreses que tales señales no están destinadas a asustar, sino a despertar corazones antes de que ocurran mayores convulsiones. La creación reacciona antes de que la historia cambie. Lo que hace que este evento sea aún más alarmante es el momento. No aparece solo. Sigue a extrañas señales en los ríos y aparece junto a formas inusuales en el cielo. Juntos forman una cadena, tierra, agua y ahora las profundidades mismas están hablando. Si los ríos hablan y el mar responde con fuego, ¿qué sucederá después? Mantente atento mientras continuamos explorando las señales que se desarrollan en todo el país, porque lo que viene puede que no pueda ser ignorado. En los últimos días, los residentes de muchas ciudades importantes de EU han sido testigos de una vista impactante. Círculos negros gigantes flotando en el cielo. Aparecieron inesperadamente, permaneciendo extrañamente quietos, sin rotar ni disiparse, e inafectados por el viento a pesar de su gran altitud. Este fenómeno fue observado en Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Chicago, a menudo por varias personas simultáneamente. El radar meteorológico no detectó ningún objeto. No había aviones, ni drones, ni actividad militar. Después de unos minutos de silencio absoluto, los círculos desaparecieron sin dejar rastro. Quienes lo presenciaron de primera mano lo describieron como una experiencia inolvidable. Parecía una puerta, dijo un testigo, una señal de advertencia colgada en el cielo. Otro compartió, la ciencia lo ha llamado tentativamente una anomalía atmosférica pero no ha podido explicar su mecanismo de formación ni por qué la forma era tan perfecta y estable. El silencio de la ciencia solo alimenta la creciente ansiedad. Para muchos creyentes, la Biblia viene inmediatamente a la mente. En Ezequiel 32:7, Dios dice, oscureceré los cielos con señales. Y Joel 2:30 habla claramente de maravillas en los cielos que preceden a grandes convulsiones. Muchos pastores argumentan que esto no está destinado a asustar sino a despertar. En la Biblia, cuando Dios escribe en los cielos, significa que la humanidad ha dejado de escuchar en la tierra. Y cuando los cielos comienzan a mostrar señales, la pregunta sigue siendo, ¿estamos prestando atención? Antes de que sea demasiado tarde. Durante varios días consecutivos, los residentes de Washington, D.C. grabaron vídeos inquietantes, una forma similar a un ángel flotando en el cielo, emitiendo una luz suave pero distinta. La forma se movía lentamente, tenía una estructura equilibrada y sus alas eran notablemente claras, no borrosas como las nubes ni reflejando la luz. Lo que heló la sangre de muchas personas fue que el fenómeno no fue desviado por vientos fuertes. Mientras las nubes y otros objetos eran arrastrados, la forma permanecía estable, como si estuviera quieta observando la ciudad debajo. Un testigo dijo, no tuve miedo, pero sentí que toda la ciudad estaba siendo observada. Las autoridades y los científicos no ofrecieron ninguna explicación oficial. No hubo aviones, drones ni fenómenos meteorológicos inusuales que pudieran haber creado una imagen tan claramente definida. Este silencio solo alimentó la especulación pública. Para los creyentes, la Biblia viene inmediatamente a la mente. El Salmo 91:11 dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y en Apocalipsis 14:6, el apóstol Juan escribe, vi volar en medio del cielo a un ángel. En la Biblia, los ángeles no son solo mensajeros de protección, sino también portadores de mensajes de advertencia antes de puntos de inflexión importantes en la historia. Por lo tanto, muchos pastores plantean la seria pregunta, ¿es esta una señal de advertencia del cielo o un recordatorio de que Dios todavía está vigilando a una nación perdida? La respuesta puede no estar en el cielo, sino en cómo responde la gente. Después de que una poderosa supertormenta arrasara Florida, los residentes esperaban destrucción.
Lo que no esperaban era revelación. A medida que las aguas de la inundación retrocedían lentamente a lo largo de la costa, algo imposible comenzó a emerger de debajo del mar: muros de piedra, arcos y escalones tallados dispuestos con clara intención. Esto no era una formación rocosa natural. Era arquitectura antigua. En el centro de la estructura expuesta yacía una gran losa de piedra tallada en lo que los expertos identificaron como escritura protosinaítica, un sistema de escritura mucho más antiguo que cualquier civilización americana conocida. La inscripción era breve pero escalofriante: las aguas se levantan contra los orgullosos. Los científicos que examinaron el sitio notaron otra anomalía. La temperatura del agua alrededor de las ruinas cayó bruscamente, como si una corriente fría estuviera fluyendo hacia arriba desde una profunda cámara subterránea. Ningún proceso oceanográfico conocido podría explicar un cambio tan localizado. Para muchos creyentes, el significado era inconfundible. En Génesis 7, la Biblia describe aguas que se levantan contra un mundo orgulloso y corrupto, un juicio no impulsado por el caos, sino por la respuesta divina. El propio Jesús señaló más tarde ese momento, advirtiendo en Lucas 5 y 26, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Para pastores y teólogos, este descubrimiento se sintió menos como arqueología y más como un mensaje. El océano no estaba simplemente revelando piedra, estaba revelando memoria. Historia largamente enterrada, una advertencia largamente ignorada. Algunos comenzaron a decir: el océano mismo está predicando. Y con ello surgieron preguntas que nadie podía responder fácilmente: ¿quién construyó esta ciudad? ¿Por qué lleva escritura del antiguo Cercano Oriente? ¿Por qué está en América, a miles de millas de donde se originó tal escritura? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué surgió ahora? Porque cuando las aguas comienzan a hablar, las escrituras dicen que el tiempo para escuchar es corto. En el corazón de Manhattan, una de las ciudades más diseñadas de la Tierra, se desarrolló un evento que desafió todas las expectativas geológicas. Sin previo aviso, lodo negro caliente brotó a través del pavimento, surgiendo desde debajo de las calles como si la tierra misma estuviera vomitando. La sustancia era espesa, oscura y burbujeante, liberando un fuerte olor a azufre que llenó las cuadras circundantes. Lo que más sorprendió a los observadores fue el calor. El lodo registró temperaturas extremadamente altas, pero no se propagaron llamas, no se encendieron incendios ni ocurrieron explosiones de gas. Los equipos de emergencia buscaron tuberías rotas, líneas de petróleo o sistemas de alcantarillado, pero no encontraron nada. No había estructuras subterráneas capaces de producir tal erupción. Los geólogos fueron francos en su evaluación: esto es imposible. Un experto admitió: no hay ningún sistema volcánico debajo de Manhattan. Sin que la ciencia ofreciera una explicación, muchos comenzaron a buscar un significado en su lugar. A lo largo de la historia, las ciudades a menudo han sido juzgadas no solo por su fortaleza sino también por su condición moral. Para pastores y estudiantes de las Escrituras, la imaginería era imposible de ignorar. En Apocalipsis 18, la Biblia describe a Babilonia, un símbolo de poder corrupto en exceso, cuyos pecados suben ante Dios como humo. La erupción en Manhattan pareció reflejar esa advertencia en forma física: oscuridad ascendiendo desde abajo, expuesta al aire libre, imposible de contener. Algunos lo llamaron coincidencia, otros lo llamaron simbolismo, pero muchos lo vieron como la Tierra reaccionando no aleatoriamente, sino receptivamente a la decadencia moral, largamente enterrada bajo capas de riqueza, orgullo y corrupción. En la Biblia, la Tierra misma responde cuando la injusticia llega a un punto crítico. Desde la sangre que clama en Génesis hasta las ciudades que colapsan bajo juicio, la creación nunca está en silencio. Cuando el pecado humano se desborda, lo que más perturbó a la gente no fue el lodo en sí, sino el mensaje que parecía llevar. Si la tierra debajo de la ciudad está comenzando a sacar a la superficie lo que estaba oculto, ¿qué más está esperando salir? Porque cuando las Escrituras dicen que los pecados ya no pueden permanecer enterrados, advierten que el juicio no llega en silencio, irrumpe. Mientras continuaban apareciendo extrañas señales en el mundo natural, Estados Unidos se enfrentó a otra conmoción. Esta vez desde dentro de su propio liderazgo. Después de no lograr aprobar un presupuesto federal, el Congreso desencadenó un cierre completo del gobierno, paralizando grandes partes de las operaciones de la nación. Cientos de miles de empleados federales se quedaron de repente sin pago, sin saber cuánto duraría la parálisis.
Los efectos se propagaron rápidamente. Las operaciones de los aeropuertos se ralentizaron. Las agencias de seguridad redujeron su actividad. Los servicios de emergencia funcionaron bajo tensión. Los tribunales retrasaron casos. Los equipos de respuesta a desastres esperaron financiación. Para una nación construida sobre el movimiento constante, la pausa se sintió antinatural, casi ominosa. Los periodistas lucharon por describir el momento. Una frase apareció una y otra vez en los principales medios: parece que el corazón de la nación se detuvo. Para muchos observadores, esto fue más que disfunción política. Fue simbólico. En Isaías 19, las Escrituras describen una nación tan dividida que sus líderes se confunden, sus planes fracasan y su capacidad de gobernar colapsa desde adentro. Confundiré su consejo, advierte el pasaje, retratando una sociedad incapaz de estabilizarse. Lo que hizo que el cierre fuera aún más inquietante fue su momento. No sucedió de forma aislada. Coincidió con señales antinaturales en el cielo, extrañas perturbaciones en la tierra, fenómenos inexplicables en las aguas y una creciente sensación de malestar espiritual en todo el país. La naturaleza estaba temblando. La gente estaba cuestionando, y ahora el propio gobierno flaqueaba. A lo largo de la Biblia, la inestabilidad nacional a menudo sigue un patrón familiar: decadencia moral, división social, ceguera espiritual, luego colapso. No siempre repentino, a veces lento, silencioso y burocrático. Pastores y teólogos advirtieron que este momento no debía verse meramente a través de una lente política. Puede ser una señal de los tiempos en que cada pilar de la sociedad, natural, cívico y espiritual, es probado a la vez. Porque cuando una nación pierde su ritmo, las Escrituras plantean una pregunta más profunda: ¿qué sucede cuando un pueblo ya no puede escuchar el latido del corazón de Dios? Y si esto es solo el comienzo, lo que venga después puede sacudir mucho más que la política. Cuando los líderes mundiales hablan, sus palabras a menudo pasan por los ciclos de noticias y se desvanecen rápidamente. Pero algunas declaraciones perduran porque tocan una fibra más profunda. Recientemente, el expresidente Donald Trump declaró: el mundo terminará en Oriente Medio. Las remarks causaron conmoción en las comunidades políticas, religiosas y proféticas por igual. Para muchos oyentes, la declaración se sintió inusualmente directa. Los analistas notaron que ningún líder moderno había enmarcado el destino global tan claramente, especialmente en conexión con una región específica. Oriente Medio ha sido durante mucho tiempo un foco de conflicto, diplomacia y tensión. Pero las Escrituras siempre le han dado una significancia aún mayor. La profecía bíblica vino inmediatamente a la mente. En Ezequiel 38, el profeta describe una guerra masiva que involucra a múltiples naciones convergiendo alrededor de Israel, un conflicto como ningún otro antes. Del mismo modo, Apocalipsis 16 habla de una reunión final de potencias mundiales en un lugar llamado Armagedón, ubicado en Oriente Medio, donde la historia alcanza su punto culminante. Para los estudiosos de la profecía, la alineación era imposible de ignorar. El lenguaje político comenzaba a hacerse eco de las antiguas escrituras, no metafóricamente, sino geográfica y explícitamente. Lo que antes se limitaba a la discusión teológica ahora aparecía en el discurso público. Algunos desestimaron la declaración como retórica. Otros la vieron como coincidencia. Pero muchos pastores y teólogos plantearon una pregunta aleccionadora: ¿y si la realidad política comenzara a cruzarse con el programa profético descrito hace miles de años? A lo largo de la historia, los líderes han pronunciado inadvertidamente palabras que se alinean con la profecía solo en retrospectiva. Pero este momento se sintió diferente porque la referencia era consciente, específica y de alcance global. A medida que continúan aumentando las tensiones en Oriente Medio y a medida que las naciones se reposicionan estratégicamente, la pregunta se hace más fuerte: ¿son estas meras predicciones políticas, o los líderes mundiales están comenzando a hablar dentro de un guión ya escrito? Si el escenario descrito por los profetas se está formando una vez más, entonces la humanidad puede estar acercándose no solo a otra crisis, sino a una encrucijada profetizada hace mucho tiempo. Y si es así, los próximos desarrollos pueden no llegar en silencio. Cuando estos eventos se ven uno por uno, pueden debatirse, analizarse o desestimarse. Pero cuando se juntan, fuego surgiendo del mar, extraños seres en los ríos, señales escritas en el cielo, antiguas advertencias emergiendo del océano,
la tierra reaccionando bajo las ciudades, los gobiernos tambaleándose y los líderes mundiales repitiendo la geografía profética, comienza a formarse un patrón más grande. La Biblia nunca instruye a los creyentes a predecir fechas. De hecho, Jesús fue claro en que nadie conoce el día ni la hora. Pero fue igualmente claro en algo más: las señales serían reconocibles. En Mateo 24, Jesús describió un tiempo en que el mundo natural, la sociedad humana y el liderazgo mundial comenzarían a temblar simultáneamente, como dolores de parto que aumentan en frecuencia e intensidad. Eso es lo que hace que este momento sea inquietante para tantos. Estas señales no están aisladas. Están convergiendo a través de la tierra, el mar, el cielo y las naciones, y están sucediendo en un mundo más conectado, más dividido y más inquieto espiritualmente que nunca. ¿Está Dios viniendo pronto? Las Escrituras enmarcan la pregunta de manera diferente. La verdadera pregunta es si la humanidad está siendo llamada a despertar. A lo largo de la Biblia, las señales nunca estuvieron destinadas a satisfacer la curiosidad. Estaban destinadas a provocar arrepentimiento, humildad y retorno. Cuando Dios hablaba a través de la creación, era porque la gente había dejado de escuchar su conciencia y la verdad. En Lucas 9:28, Jesús dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse derechos y levanten la cabeza porque su redención está cerca». No pánico, no especulación, sino conciencia. Ya sea que estos eventos marquen el comienzo de algo mayor o sirvan como una advertencia final antes de la calma, una verdad permanece inmutable: el llamado a volver a Dios siempre es urgente. Porque si las señales se están volviendo más fuertes, el silencio posterior puede no ser largo. Y la pregunta que cada persona debe responder no es cuándo viene Dios, sino si estamos listos, si lo hace. El siguiente texto discute la doctrina de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Dentro de su colección Moody Believes, el instituto establece una doctrina detallada y estructurada de la segunda venida de Cristo que refleja la teología evangélica histórica y una fuerte confianza en la autoridad de las Escrituras. En el corazón de esta enseñanza se encuentra la convicción de que Jesucristo regresará del cielo de una manera personal, visible y gloriosa, no oculta, simbólica o limitada a la interpretación espiritual. Su regreso se presenta como una bienaventurada esperanza para la Iglesia, destinada a inspirar ánimo, perseverancia y confianza en lugar de miedo o especulación. La doctrina enfatiza que esta expectativa no es una idea abstracta reservada para académicos, sino una esperanza viva que da forma a la devoción cristiana, la oración y la vigilancia moral. Al fundamentar sus afirmaciones tanto en pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento, la declaración muestra que la anticipación del regreso de Cristo está entretejida a lo largo de toda la narrativa bíblica y apunta consistentemente a una intervención decisiva y pública de Dios en el clímax de la historia. Según esta enseñanza, antes de que Cristo establezca su reino terrenal, vendrá por su Iglesia en un evento comúnmente conocido como el rapto. En este momento, los que murieron en Cristo serán resucitados de entre los muertos, y los creyentes que aún viven serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Este encuentro se describe como permanente y transformador, marcando el comienzo de la comunión eterna con Cristo. La doctrina destaca que la redención no es meramente espiritual sino también corporal. Aquellos que han muerto experimentarán la reunión de sus almas y espíritus redimidos con cuerpos resucitados modelados a imagen del cuerpo glorificado de Cristo. Los creyentes vivos no pasarán por la muerte, sino que serán cambiados instantáneamente, recibiendo cuerpos adecuados para la vida eterna y la comunión con Dios. Esta expectativa del regreso de Cristo tiene dos propósitos vitales en la vida del creyente. Primero, motiva la vida santa al recordar a los cristianos que sus vidas se viven en anticipación de estar ante un Rey que regresa. La conciencia de que Cristo puede venir en un momento desconocido fomenta la pureza, la disciplina y la perseverancia en la fe. Segundo, ofrece un profundo consuelo, asegurando a los creyentes que el sufrimiento, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. Si bien esta esperanza es poderosa, la declaración también enfatiza la humildad con respecto al tiempo. Las Escrituras enseñan claramente que nadie conoce el día ni la hora exactos del regreso de Cristo. Y por lo tanto, se advierte a los creyentes contra la fijación de fechas, la especulación o las predicciones sensacionalistas. En cambio, se les llama a una fe firme, una espera paciente y confianza en el plan soberano de Dios. Tras el rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Este juicio se distingue cuidadosamente de un juicio de condenación.
No tiene la intención de determinar la salvación, que se asegura únicamente por la obra expiatoria de Cristo, sino de evaluar las vidas y el servicio de los creyentes. Cristo evaluará las obras, los motivos y la fidelidad, y se otorgarán recompensas en consecuencia. Esta enseñanza refuerza la seriedad del discipulado cristiano al tiempo que preserva la doctrina de la gracia. La salvación no se gana, pero la obediencia fiel y el servicio son significativos y honrados por Dios. De esta manera, la responsabilidad y la seguridad se mantienen juntas sin contradicción. La doctrina enseña además que el rapto inaugura un periodo de sufrimiento sin precedentes, descrito en las Escrituras como la gran tribulación, el gran día de la ira de Dios y el tiempo de angustia de Jacob. Este periodo afectará al mundo entero y será especialmente significativo para Israel. Se presenta como un tiempo de juicio y purificación divina, exponiendo la rebelión humana y llamando a la gente al arrepentimiento. El sufrimiento de esta era no es aleatorio ni sin sentido, sino que sirve a los propósitos redentores de Dios, particularmente en la preparación de Israel para reconocer a su Mesías. La historia, según esta visión, se desarrolla de acuerdo con el diseño soberano de Dios, incluso en momentos de intensa ira y angustia. Al final de la tribulación, Jesucristo regresará nuevamente, esta vez acompañado por las huestes celestiales y la Iglesia para establecer el reino mesiánico en la tierra. Este reino se describe como duradero por 1000 años y caracterizado por el gobierno justo y autoritario de Cristo. Durante este tiempo, el anticristo será arrojado al lago de fuego, Satanás será atado y las naciones serán juzgadas. Israel será restaurada permanentemente a su tierra, y el reinado de Cristo se caracterizará por la justicia, la equidad y la paz. La maldición sobre la creación será levantada, resultando tanto en renovación espiritual como en bendición material en toda la tierra. A pesar de la paz y el orden del reino mesiánico, las Escrituras enseñan que terminará con una rebelión final. Satanás será liberado por un breve tiempo, y ocurrirá un último levantamiento contra la autoridad de Dios. Dios derrotará decisivamente esta rebelión, demostrando su soberanía absoluta. Satanás será entonces arrojado al lago de fuego de forma permanente. Aquellos que hayan rechazado la palabra de Dios resucitarán, serán juzgados por Cristo y sentenciados a castigo eterno. Este juicio subraya la seriedad del rechazo de la verdad divina y la finalidad de la justicia de Dios. Después de este juicio final, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde la rectitud será la norma en lugar de la excepción. Una nueva Jerusalén descenderá, y Dios morará eternamente con su pueblo redimido. En esta creación restaurada, el dolor, la muerte y el sufrimiento ya no existirán. La segunda venida de Cristo, por lo tanto, no marca meramente el fin de una era, sino el comienzo de un estado eterno de comunión perfecta entre Dios y su pueblo, donde la redención se realiza plenamente y los propósitos de Dios se completan. Esta visión del futuro está destinada no solo a informar la creencia, sino a dar forma a la identidad y la misión en la era presente. La certeza del regreso de Cristo llama a los creyentes a vivir con perspectiva eterna, resistiendo la tentación de definir el éxito por estándares temporales o aprobación cultural. La fidelidad diaria, la obediencia invisible y la perseverancia en las pruebas reciben un significado duradero cuando se ven a la luz de la gloria venidera. La doctrina también fomenta la unidad dentro de la Iglesia, recordando a los creyentes que su esperanza última es compartida y que las divisiones arraigadas en el orgullo o las preferencias se desvanecerán en la presencia de Cristo. La adoración, el servicio y el testimonio se fortalecen con el conocimiento de que la historia se mueve hacia una conclusión con propósito bajo la dirección de Dios. De esta manera, la segunda venida se convierte no solo en un punto final, sino en una luz guía para la vida cristiana, anclando la fe en las promesas de Dios y sustentando la esperanza hasta el día en que el regreso de Cristo ya no sea anticipado sino finalmente visto. La promesa de ese día asegura a los creyentes que la justicia de Dios prevalecerá en última instancia, que las injusticias serán reparadas y que la fe será vindicada. Hasta entonces, los cristianos son llamados a vivir expectantes, amando a Dios y a los demás, proclamando el Evangelio y soportando las dificultades con paciencia. La segunda venida sirve como un recordatorio de que la historia pertenece a Dios, y que cada momento actual tiene un peso y significado eternos. Esta esperanza sustenta el coraje, alimenta la compasión y afianza los corazones en tiempos inciertos, afirmando que los propósitos de Dios no pueden fallar y que sus promesas se cumplirán por completo. Los creyentes, por lo tanto, esperan con confianza, sirven con diligencia y oran con anhelo, confiando en que el Señor, que prometió regresar, lo hará con perfecta fidelidad y poder.
Hasta ese momento, la fe permanece activa, la esperanza permanece viva y el amor continúa dando forma a cada respuesta fiel para la gloria eterna de Dios. Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. Donald Trump acaba de advertir a todos en cámara, y mucha gente se lo perdió. El mundo está temblando. Desde las profundidades del fondo marino colapsante de Florida hasta los cielos ardientes sobre Texas, extrañas señales se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Los científicos luchan por explicaciones, sumideros que se tragan casas, gas metano que irrumpe desde los océanos, figuras angelicales que brillan en las nubes, e incluso orbes no identificados que perforan el cielo nocturno. Al mismo tiempo, los líderes políticos pronuncian palabras que suenan menos a política y más a profecía. ¿Es esto una coincidencia o la convergencia precisa profetizada en las Escrituras? Jesús advirtió en Lucas 21 que los mares rugirían y las naciones temblarían antes de su regreso. ¿Estamos viviendo ahora esas mismas palabras? Quédate con nosotros y no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte porque la próxima señal puede estar más cerca de lo que piensas. El 80 aniversario de la Asamblea General reunió a líderes mundiales en Nueva York, embajadores, primeros ministros y reyes, escuchando los temas habituales de economía, cambio climático y disputas fronterizas. En cambio, lo que salió del podio sorprendió a la Cámara y resonó mucho más allá de la política. Con una voz que llevaba un peso inusual, el presidente de los Estados Unidos repitió una frase que atravesó el lenguaje diplomático y penetró en la realidad espiritual: sus países se van al infierno. Al principio, muchos lo desestimaron como retórica dura. Quizás otro momento directo de un político fogoso conocido por romper convenciones. Pero el escenario marcó la diferencia. Esto no fue un mitin de campaña. Esto no fue una entrevista casual. Este fue el escenario político más examinado de la Tierra, donde cada palabra se archiva y disecciona. Ante los ojos de las naciones, el líder del país más poderoso del mundo pronunció no solo una crítica política, sino un veredicto. ¿Por qué importa esto? Porque a lo largo de la historia, Dios ha elegido voces inesperadas para hacer sonar su alarma. 1 Corintios 1:27 nos recuerda: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Balaam fue reprendido por un asno. Reyes paganos en Babilonia recibieron sueños que movieron imperios. Una y otra vez, el Señor ha levantado heraldos improbables para anunciar sus propósitos. ¿Podría ser que un presidente moderno, defectuoso, fogoso y sin pulir, esté siendo utilizado de la misma manera? Las palabras mismas resuenan con peso espiritual. Meses antes, en Ohio, el presidente advirtió que el camino de Estados Unidos terminaría en el infierno. Los comentaristas se rieron, llamándolo franqueza política. Sin embargo, para 2025, había invocado la palabra infierno 4 veces en discursos importantes. La repetición transforma la retórica en advertencia. Ya no es un desliz accidental de la lengua. Es un patrón, un mensaje entregado una y otra vez, y el momento no podría ser más impactante. Justo cuando se pronunciaron estas palabras, las Naciones Unidas votaron para dividir la tierra de Israel reconociendo el estatus de Estado palestino. Joel 3:2 habla con escalofriante claridad: juntaré a todas las naciones. Han dividido mi tierra. La profecía y la política chocaron en la misma semana. Las naciones partieron la herencia de Dios mientras un líder mundial declaraba juicio eterno desde el podio. Daniel 9:27 también habla de un pacto confirmado entre muchos, ligado al culto en el templo y la traición futura. Los acuerdos de Abraham, una vez considerados mera diplomacia, ahora se están fortaleciendo y expandiendo, haciéndose eco del lenguaje de la profecía misma. Lo que aparece como política en los periódicos puede ser, de hecho, el movimiento de apertura de un guión mucho más grande escrito hace mucho tiempo. Este momento no se trata solo de la política estadounidense. Se trata de un mundo que tiembla bajo el peso de la profecía, las palabras fogosas de un presidente, una Israel dividida, un pacto fortalecido. Estos no son titulares aislados. Son alarmas que suenan a lo largo de la historia. Y si el escenario político se ha convertido en el púlpito, ¿qué podría venir después? Quédate con nosotros porque las señales que se desarrollan en los mares de Florida pueden ser aún más impactantes. En el condado de Volusia, Florida,
Los residentes observaron horrorizados cómo casas enteras se deslizaban hacia el mar, sus cimientos tragados por olas que ya no sostenían tierra firme. La erosión costera ha sido durante mucho tiempo un peligro en esta región. Pero lo que los científicos descubrieron debajo de la superficie fue mucho más alarmante. No era erosión ordinaria. Era evidencia de un desmoronamiento del fondo marino, una catástrofe oculta desarrollándose en tiempo real. Buques de investigación que escaneaban el estrecho de Florida detectaron vastas depresiones abriéndose en el lecho oceánico. Algunos de estos sumideros medían más anchos que cuadras de ciudad y más profundos que torres de 30 pisos. Alrededor de los bordes de estos agujeros, columnas de químicos subían al agua, brillando débilmente bajo las luces artificiales de los exploradores robóticos. El fondo marino no solo se estaba erosionando, se estaba colapsando. Aún más perturbadoras fueron las erupciones de gas. Los instrumentos registraron bolsas de metano saliendo violentamente de las profundidades, burbujeando violentamente a través de la columna de agua. El metano no solo es inflamable, cuando se libera en grandes cantidades, desestabiliza el propio fondo marino. Algunos investigadores advirtieron que si estos sumideros están interconectados, todo el lecho marino frente a la costa de Florida podría estar moviéndose como un sistema masivo. Una sola ruptura podría desencadenar colapsos en cascada, liberando fuerzas explosivas que empequeñecerían todo lo visto en la historia moderna. Para muchos, este es simplemente otro capítulo en la historia del cambio climático y las costas inestables. Pero cuando se mide contra el telón de fondo de las escrituras, las imágenes del lecho marino de Florida adquieren peso profético. Lucas 9:25 advierte: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad ante el rugido y el asalto del mar. ¿Qué podría encajar mejor en esa descripción que el propio fondo del océano rompiéndose, creando rugidos que sacuden a las naciones y olas que pueden borrar ciudades enteras? El mar, una vez visto como una fuente de vida y sustento, se convierte aquí en una fuerza de terror y juicio. Su voz no es gentil. Gime con colapso, tragándose tierra, consumiendo casas y insinuando desastres aún no vistos. Si el suelo debajo del océano ya no se puede confiar, entonces la estabilidad que imaginamos en la creación misma se pone en duda. El rugido del mar no es solo una frase meteorológica. Es el sonido de un mundo desmoronándose, haciendo eco de las palabras de Cristo. El fondo marino colapsante de Florida es más que geología. Es una señal escrita en la creación, una advertencia de que la hora del temblor ya ha comenzado. Durante décadas, las costas de Florida han sido conocidas por sus arrecifes de coral, arenas blancas y olas interminables. Sin embargo, debajo de esas aguas, los investigadores se han topado con algo que desafía tanto la ciencia como la fe. Escaneos avanzados de sonar realizados cerca de la bahía de Apalachee revelaron formas demasiado precisas para ser descartadas como formaciones naturales. Lo que apareció primero como rocas dispersas se resolvió lentamente en patrones deliberados, líneas, muros e incluso cimientos circulares grabados en el lecho marino. Cuando buzos y exploradores robóticos investigaron más a fondo, la evidencia se volvió innegable. Bloques de piedra apilados, piedra caliza marcada por herramientas y fragmentos de cerámica fusionados con coral contaron la historia de una civilización olvidada hace mucho tiempo. La datación por carbono de los sedimentos circundantes sugirió que estas ruinas tenían más de 10.000 años, anteriores a Stonehenge, incluso más antiguas que las pirámides de Egipto. Esta no fue obra del azar. Fue la huella de un pueblo que una vez prosperó donde ahora reina el océano. Algunos arqueólogos sugieren cautelosamente que estas ruinas podrían pertenecer a culturas paleoindias tragadas cuando los niveles del mar subieron después de la última edad de hielo. Otros, sin embargo, susurran una palabra tanto mítica como inquietante: Atlantis. El antiguo relato de Platón sobre una ciudad consumida por el mar en una sola noche ha sido desestimado durante mucho tiempo como leyenda. Sin embargo, aquí, frente a la costa de América, yacen estructuras que hacen eco de la misma historia. Pero más allá del mito, la profecía ofrece otro marco de interpretación. Jesús dijo en Mateo 12:37, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. El diluvio de Noé no fue simplemente un desastre natural, fue un juicio sobre un mundo empapado de corrupción. Sociedades enteras desaparecieron bajo aguas crecientes porque la violencia y el pecado habían llenado la tierra. ¿Podrían estas ruinas debajo de Florida ser testigos silenciosos de esa verdad?
Podrían ser restos de una era destruida por el juicio divino, ahora descubiertos como un recordatorio de lo que vendrá. Los paralelismos son aleccionadores. Así como las civilizaciones antiguas ignoraron las advertencias hasta que el diluvio llegó repentinamente, la sociedad moderna también vive como si los mares fueran estables, el suelo inquebrantable y el tiempo interminable. Sin embargo, el océano guarda su testimonio. Ha tragado ciudades antes. Ha conservado ruinas como para advertirnos. La historia se repite. Lo que se ahogó una vez puede servir como espejo de lo que está destinado a suceder nuevamente. Estas ruinas hablan a través de los siglos. Son no solo evidencia de ingenio humano sino también de fragilidad humana. Nos recuerdan que ningún reino, ninguna cultura, ningún imperio, por avanzado que sea, puede permanecer cuando la corrupción invita al juicio. El océano no solo ha enterrado su memoria, ha salvaguardado su advertencia. En esta era, mientras el fondo marino de Florida tiembla y extrañas señales aparecen en los cielos, el redescubrimiento de ruinas antiguas se siente menos como arqueología y más como profecía resurgiendo. Son testimonios de piedra que declaran que las palabras de Jesús siguen siendo ciertas, como fue en los días de Noé, así será de nuevo. Si este mensaje te conmueve, tómate un momento para dar me gusta, comentar y suscribirte. Para que juntos podamos estar atentos a las señales de nuestros tiempos. Incluso mientras los mares gimen bajo Florida, los cielos arriba parecieron unirse al coro de advertencias. Los informes llegaron de comunidades de todo el estado, describiendo una imagen demasiado radiante para ignorar. Mientras el sol se ponía detrás de nubes carmesí, una forma comenzó a tomar forma en los cielos. Alas extendidas, un cuerpo que brillaba débilmente, y un rostro vuelto hacia la tierra. Algunos testigos lo describieron como si fuego y nubes se hubieran tejido juntos, esculpiendo el contorno inconfundible de un ángel. Para aquellos reunidos en vigilias de oración en toda la región, el momento fue imposible de ignorar. Horas de intercesión habían sido elevadas por el avivamiento en las iglesias de Florida. Y entonces, en medio de esos clamores, el cielo mismo pareció responder. Fotografías y vídeos temblorosos inundaron las redes sociales, capturando la silueta que se elevaba contra el telón de fondo del día que se desvanecía. Los escépticos lo llamaron un truco de luz, pero muchos que estuvieron debajo de su brillo testificaron que el aire mismo se sentía cargado, pesado de presencia. Las escrituras hablan a menudo de apariciones angelicales en momentos cruciales de la historia. Desde los campos de Belén, donde los pastores escucharon la noticia del nacimiento de Cristo, hasta el jardín de Getsemaní, donde un ángel fortaleció al Señor en su agonía, estos mensajeros aparecen cuando la voz del cielo debe ser escuchada. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. ¿Podría esta visión en Florida ser otro recordatorio de que el cielo todavía camina entre los hombres, guardando, advirtiendo y fortaleciendo a los fieles en días de temblor? El fenómeno no se limitó a Florida. En Texas, los informes describieron una visión de otro tipo. Un círculo negro se formó alto en el cielo. Un anillo de sombra cortaba las nubes. Dentro de ese círculo brillaba una cruz radiante de luz, suspendida inmóvil como si estuviera sostenida por manos invisibles. Los testigos presenciales describieron un silencio que cayó sobre los vecindarios mientras la gente salía de sus casas, señalando hacia arriba con asombro. Algunos cayeron de rodillas en oración. Otros lloraron abiertamente, abrumados por la vista. Para los fieles, el significado fue inmediato. La cruz siempre ha sido el signo central de esperanza y redención. Verla arder contra los cielos en un momento de tormentas, agitación política y decadencia espiritual se sintió más que una coincidencia. Se sintió como una proclamación. Apocalipsis 14:6 habla de un ángel que volaba en medio del cielo, proclamando el evangelio eterno a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. ¿Podría el círculo oscuro con una cruz brillante en su centro ser un presagio de ese momento? ¿Un vistazo a la llamada urgente del cielo a arrepentirse y volver? Los escépticos ofrecieron explicaciones naturales, formaciones de nubes inusuales, refracciones atmosféricas, incluso reflejos de luces de la ciudad contra nubes bajas. Pero incluso los meteorólogos admitieron que la precisión era extraordinaria. Un círculo perfecto, una cruz iluminada en su centro, y un momento que se alineaba con la creciente agitación en la nación. El clima puede dar forma a las nubes, pero rara vez organiza símbolos con tanta claridad.
Desde la forma angelical de Florida hasta la cruz radiante de Texas, los cielos sobre Estados Unidos parecen estar escribiendo sus propios mensajes. Ya sea que uno vea coincidencia o profecía, las imágenes no pueden ser borradas de la memoria. Permanecen en el corazón como un susurro, el cielo está cerca, y las señales ya no están ocultas solo en las escrituras. Están escritas en el mismo aire sobre nosotros. Como si las visiones angelicales no fueran suficientes, los cielos sobre Estados Unidos comenzaron a revelar misterios aún más extraños, esferas de luz, orbes que se mueven con inteligencia y objetos que desafían la explicación. Los informes surgieron de los amplios desiertos de Nevada, las tranquilas llanuras de Montana, e incluso las granjas rurales de Ohio. Granjeros, pilotos y familias por igual describen el mismo fenómeno, bolas de luz radiantes que aparecen sin previo aviso, pulsando rítmicamente, lanzándose por el cielo nocturno y luego congelándose en silencio absoluto. A diferencia de los meteoros que atraviesan el horizonte o los aviones con trayectorias predecibles, estos orbes parecían deliberados. Algunos se organizaban en triángulos perfectos, manteniendo su forma como si estuvieran coreografiados. Otros giraban juntos en un círculo antes de dispersarse, solo para reaparecer segundos después en otra formación. Un ganadero en Montana filmó 3 esferas alineándose sobre su tierra antes de que giraran lentamente como ruedas de fuego. En Nevada, una familia grabó un solo orbe brillante flotando bajo sobre el desierto, iluminando la arena debajo con un brillo que rivalizaba con la luz de la luna. Los científicos ofrecieron explicaciones, anomalías de plasma, globos meteorológicos o drones militares en pruebas clasificadas. Sin embargo, cada teoría se quedó corta. Los globos meteorológicos no se mueven en patrones sincronizados. El plasma no flota en silencio durante minutos enteros, y los drones no desaparecen y reaparecen en silencio a través de vastas distancias en segundos. La evidencia, tanto visual como personal, empujó a muchos más allá del escepticismo. Para los creyentes, el debate se volvió urgente. Algunos vieron estas luces como mensajeros angelicales, vislumbres modernos de la hueste celestial descrita en 2 Reyes 6, cuando los ojos del siervo de Eliseo fueron abiertos para ver caballos y carros de fuego rodeándolos. ¿Podrían ser estos guardianes que se revelan en un mundo cada vez más oscuro día a día? Otros, sin embargo, advirtieron de una posibilidad mucho más grave. Las Escrituras nos advierten que en los últimos días, surgirán maravillas engañosas para desviar incluso a los fieles. 2 Tesalonicenses 2, 9 advierte de la venida del impío con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Apocalipsis 13 describe milagros falsos utilizados para engañar a las naciones. No todas las luces en él. Capturó un clip de 8 segundos de ese episodio aéreo el miércoles por la noche desde su casa. Como demonios, algo de casi 2000 años de antigüedad llegó desde el otro lado de él. Hace apenas unos momentos, Estados Unidos presenció lo que parece el principio del fin. Un ser radiante apareció en el cielo de Texas mientras nubes carmesí tragaban Colorado. Momentos después, un tornado con forma de trompeta rugió a través de las llanuras. Luego la tierra se abrió, revelando una antigua lápida marcada con profecía hebrea. Desde los desiertos de Utah hasta los picos de los Apalaches, piedras grabadas con misericordia y juicio brillaron bajo el sol. Del cielo a la tormenta, del suelo a la piedra, cada señal grita la misma advertencia: el fin está cerca. El rey está regresando. ¿Estarás listo cuando el cielo se abra una vez más? Dale me gusta, comparte y difunde este mensaje antes de que suene la próxima trompeta. Todo comenzó con una tormenta que azotó Massachusetts. El trueno retumbó. Los relámpagos destellaron a lo largo de la costa. Entonces algo apareció en las nubes que nadie pudo explicar. Los testigos vieron una figura radiante parada erguida en la tormenta, brillando como metal fundido. La luz se movió lentamente, como si estuviera viva. Los relámpagos cayeron a su alrededor, pero ni un solo rayo la golpeó. Durante casi 3 minutos, la figura se cernió inmóvil. Luego se elevó hacia la oscuridad y desapareció. Un teléfono capturó el momento. Una mujer susurró: parece tan real, como un ángel de fuego. En cuestión de horas, el metraje se volvió viral, acumulando millones de visitas. Reporteros, científicos y pastores se hicieron la misma pregunta: ¿qué acabamos de ver? Esa misma noche, a cientos de millas de distancia, el cielo de Colorado se tornó carmesí.
Las nubes brillaban en rojo, iluminando las montañas rocosas con un extraño fuego. En Kansas, los camioneros grabaron finas luces blancas que cruzaban el horizonte, parpadeando, desapareciendo y reapareciendo como señales. Los meteorólogos las llamaron sprites, raros efectos de rayos vistos en lo alto del cielo durante las tormentas. Pero para muchos, no fue coincidencia que estos eventos ocurrieran al mismo tiempo, Massachusetts, Colorado y Kansas, todo en una noche. Los científicos hablaron de inversiones de temperatura y partículas cargadas. Sin embargo, nadie pudo explicar por qué la luz en Massachusetts adquirió una forma humana o por qué irradiaba paz en medio del caos. Los cristianos recurrieron a la Biblia. Sobre el firmamento había una forma semejante a un trono, y sobre la forma del trono había una semejanza como la de un hombre, y alrededor de él había un fulgor como el de ámbar. Ezequiel 1, 26-27. Para ellos, esto no fue un fenómeno meteorológico inusual. Fue un mensaje, un recordatorio de que el cielo no estaba en silencio. Cuando el profeta Ezequiel tuvo la visión, marcó el comienzo del juicio y la renovación. Lo mismo puede ser cierto hoy. Los cielos carmesí de Colorado señalan advertencia. Los haces de plasma de Kansas susurran urgencia, y la silueta radiante de Massachusetts habla de misericordia que brilla a través de la tormenta. Cielo y tierra están despertando. La luz que atraviesa las nubes oscuras llama al mundo al arrepentimiento. Porque cuando los cielos se abran de nuevo, puede que no sea una señal, es la llegada del Rey mismo. Cuando la figura radiante se desvaneció del cielo de Massachusetts, el aire mismo pareció despertar. Lo que había hablado en luz ahora comenzó a hablar en viento. La calma antes de la tormenta dio paso al torbellino del juicio. Llegó sin previo aviso. A través de las llanuras de Oklahoma, los cielos se oscurecieron en un instante, y en cuestión de momentos, el viento comenzó a rugir. Lo que comenzó como una sola espiral en las nubes se convirtió en un enorme tornado EF5, el más fuerte registrado. Pero lo que asombró a los meteorólogos no fue solo su poder, sino su forma. Dos embudos giratorios se fusionaron en el aire, retorciéndose en una espiral perfecta que pulsaba como un ser vivo. Desde la distancia, parecía una trompeta hecha de viento. Los testigos describieron la escena con tembloroso asombro. El polvo se elevó como incienso. Un sobreviviente dijo, el suelo estaba temblando y el sonido, no era un trueno, era una voz. Durante 40 aterradores minutos, el doble vórtice abrió un camino de destrucción a través de tierras de cultivo y barrios. Casas se derrumbaron, silos explotaron y vehículos fueron levantados como hojas en una tormenta de furia. Sin embargo, cuando terminó, el embudo se elevó recto hacia las nubes, dejando atrás un silencio que se sintió sagrado. Los meteorólogos se apresuraron a explicar lo que habían visto. Lo llamaron un raro doble vórtice, una convergencia de sistemas de presión chocando con calor seco del sur. Pero sus instrumentos no podían explicar la precisión de la espiral ni por qué se había formado con la forma de una trompeta. Incluso los cazadores de tormentas experimentados dijeron que nunca habían visto nada igual. Las Escrituras, sin embargo, ya habían hablado de tal poder. El Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1, 3. Para los creyentes, esto no fue caos. Fue coreografía. La espiral representaba el aliento de Dios. El torbellino, su instrumento de despertar. En cada generación, el Todopoderoso ha usado el viento y el fuego para recordar a su pueblo su voz. El profeta se paró en torbellinos cuando Dios hablaba. Elías fue arrebatado por uno. Job tembló ante uno. Y ahora, en el corazón de América, el patrón se repite. El tornado en espiral no es simplemente destrucción. Es simbólico de avivamiento. El aliento del cielo removiendo el polvo de una nación que ha olvidado a su Hacedor. Cada ráfaga, cada remolino, cada rugido ensordecedor es un sermón en movimiento.